Muy buenos días, ya es jueves, hoy es 26 de agosto del año 2021. Este es parte de la información que tenemos este día. Concejales de Tulsa aprobaron un exhorto para usar de forma voluntaria mascarillas en lugares cerrados. Ya subió a más de 1,500 el número de personas hospitalizadas por coronavirus en Oklahoma. El número sigue creciendo. Tulsa es la región hospitalaria con más personas internadas. El calor abrasador de ayer por la tarde dificultó las labores de los bomberos de Tulsa en el incendio de una casa en el sur de la ciudad. Esto y mucho más hoy en Las Noticias con Rubén Mendoza. Entérate de la información más relevante para nuestra comunidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Nelson Moguel, muchas gracias como siempre por el favor de su sintonía como cada mañana aquí en Las Noticias. Vamos a iniciar con información que tenemos preparada para usted. Como siempre le digo, analicemos en conjunto lo más relevante acontecido principalmente en el ámbito local y lo que nos afecta como comunidad. Le cuento que a partir de hoy varias leyes entran en vigor en el estado de Oklahoma. Una de ellas, de las que consideramos las más importantes, es la autorización de los llamados cócteles o bebidas para llevar. Otros serían los cortes de cabello en casa. Bueno, la primera de ellas, la llamada cócteles para llevar, significa que a partir de hoy los restaurantes pueden venderle cócteles preparados con bebidas alcohólicas. Por ejemplo, le pueden vender una margarita para llevar, ya sea en servicio de que usted vaya, llame y lo recoja para llevárselo, o en entregas de deliveries. Hay que recordar que hubo una autorización especial durante los días más difíciles de la pandemia a fin de mejorar un poquito la economía de los restaurantes que estaba muy dañada por los cierres. Ahora ya se convirtió en ley, así que ya sea que usted vaya a recoger su comida a un restaurante o que se le entreguen, puede pedir, por ejemplo, margaritas, micheladas, ya me dio sed nada más de decirlo. No, bueno, bebidas preparadas, ¿no? O incluso cervezas. Eso sí, debe ir en un vaso sellado, en un vaso especial que vaya tapado. ¿Por qué? Porque de lo contrario, esta ley podría chocar con otra ley que hay aquí en Oklahoma que prohíbe explícitamente que uno en una cabina de un automóvil o camioneta lleves un envase de bebida alcohólica abierto. Esto desde luego para evitar que vayan tomando en el recorrido. Es decir, únicamente puedes llevar, voy a poner el ejemplo, pero bueno, no queda, un vaso debidamente sellado, pero con un sello que no se pueda abrir, digamos, varias veces. Entonces no sé cómo va a operar. Voy a ir a un restaurante a revisar cuál va a ser supongo que algún tipo de sello especial que una vez que lo rompas no lo puedas volver a poner. Es la nueva ley y eso incentiva desde luego la economía de los restaurantes y beneficia, ¿por qué no?, a los consumidores. Por otro lado, mire, los peluqueros, cosmetólogos que tengan una licencia ya pueden brindar sus servicios a domicilio en casa de sus clientes, algo que a lo mejor se hacía pero no estaba debidamente permitido. Ahora ya tiene permiso legal y eso desde luego facilita a los clientes que puedas pedir cortes de cabello, pintura, etcétera, cuestiones de belleza en tu casa, y va a tener todo el respaldo de la legalidad que esto necesita. Así las cosas. Buenos días, me dice Gigi. Buenos días, señora Gigi. Carlos Eleazar, saludos desde Nicaragua y saludos a Graciela Hernández. Pues muchos saludos a Graciela Hernández y saludos a nuestros hermanos nicas. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de política. Mire, vamos a la Cámara de Representantes Federal. La resolución presupuestaria del presidente Joe Biden y de los demócratas del Congreso para un plan de gastos de $3.5 billones fue aprobada este martes por la Cámara de Representantes en una votación que mayoritaron, digamos, los demócratas. No hay apoyo, ninguno de los republicanos de Oklahoma votó a favor y de hecho han ya dado a conocer sus críticas a esta decisión. Por ejemplo, el representante Kevin Hart del primer distrito del Congreso, es un congresista de Oklahoma del primer distrito allá en el Capitolio Federal, dijo que los proyectos del presupuesto provienen directamente de las campañas de Bernie Sanders. Los califica como gastos radicales en programas impopulares que según él los estadounidenses no quieren y no van a pagarlos. Por su parte, el representante Margyun Mullin del segundo distrito calificó el presupuesto como nada más que un cheque en blanco para la agenda socialista de los demócratas.
Asimismo, el representante del tercer distrito, Frank Lucas, dijo que esta no es la responsabilidad fiscal que merecen los habitantes de Oklahoma, y él dice que va a continuar diciéndole a sus colegas del otro partido que comprendan las consecuencias en el mundo real de sus gastos imprudentes. También emitió su opinión el representante Tom Cole del cuarto distrito, considerando que la inflación ya está en su nivel más alto en décadas y con crisis crecientes en todo el país y en todo el mundo. El presupuesto no es solo vergonzoso, sino es un flaco favor al pueblo de Estados Unidos. Esta lucha, dijo, está lejos de terminar, ya que la Cámara considerará los proyectos de ley de reconciliación e infraestructura más adelante en el otoño. Y finalmente, la representante Stephanie Breeze del quinto distrito dijo que la aprobación de cualquiera o todas de estas medidas será en detrimento del país. No podemos continuar, dice la congresista, por este camino de gasto descontrolado, continuar cargándole a las generaciones futuras una deuda insuperable y causando daños irreparables, daños, dice la congresista, a la economía del país. Bueno, pues esa es la opinión de los republicanos de Oklahoma. Por otro lado, hablando también de allá del Capitolio en Washington, D.C., hay que recordar los acontecimientos del pasado 6 de enero, donde los partidarios del entonces presidente Donald Trump pues asaltaron el Capitolio. Un hombre de Oklahoma que fue visto en un video empujando un fotógrafo de la agencia de noticias, la AP, durante los disturbios del 6 de enero, fue arrestado. Esto lo confirman las autoridades. Él se llama Benjamin Scott Burley, originario de Miami, Oklahoma. Es la segunda persona acusada de atacar al fotógrafo John Minchillo, quien documentaba el ataque de partidarios del expresidente Donald Trump. Está acusado de gritarle, agarrarlo, arrastrarlo y agredirlo al fotógrafo. Esto fue en los terrenos del Capitolio Federal. Las autoridades dicen que este hombre estaba entre varias personas que atacaron al fotógrafo, quien vestía una máscara antigás tipo casco. Fue arrestado por otra persona en las escaleras exteriores allá en el Capitolio Federal. Otras 3 personas agarraron al fotógrafo y lo empujaron, lo arrestaron y lo arrastraron nuevamente. Esto lo dicen autoridades federales del FBI. Bueno, pues así las cosas. Otro más sumado a la lista de personas arrestadas. Oiga, ayer hubo un calor, pero bueno el calor, fuerte. Y un incendio de una casa en el sur de Tulsa fue un duro reto para los bomberos. Imágenes impresionantes de este incendio en esta casa ocurrió ayer en el 9200 de la calle East 80 Place, cerca de las calles 81 y Mingo, en el sur de Tulsa. Bueno, pues debido a las altas temperaturas, tuvieron que llamar a 5 escuadrones de bomberos, a 5 estaciones de bomberos y más de 30 elementos para ayudar a apagar el incendio. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso de las imágenes, las llamas se veían desde una distancia prudente. Nadie de los que vivían en la casa ni de los bomberos resultó herido. Cuando llegaron los bomberos, el fuego envolvía la mayor parte de la vivienda. El techo sufrió daños importantes, pero fuertes llamas arrasaron el garage. Dicen que lo que pasa es que en el garage habían materiales inflamables. El alto calor provocó que se emitiera una alarma de mayor riesgo por este incendio, algo que no es muy común. El departamento de bomberos tuvo que llamar a varias estaciones para que se hiciera un trabajo en conjunto. ¿Por qué? El calor estaba tan intenso y luego el incendio, los bomberos estaban sometidos a mayor peligro del que comúnmente tienen. Se trajo incluso un autobús que servía para refrescar. Los bomberos estuvieron trabajando como escalonadamente, combatían el fuego por algunos minutos, regresaban a la estación de refrescarse y así estuvieron trabajando hasta que lograron parar este incendio. Tardaron la verdad es que varios minutos combatiendo las llamas, pero afortunadamente lograron apagarlo e insistimos, nadie resultó herido ni dentro de la casa ni de los bomberos. Y es que no había nadie en la casa cuando empezó este incendio. Desde luego se investiga qué pudo haber causado. El calor, por supuesto, tuvo algo que ver ahí. Bueno, vamos con más información. Ahora vamos a hablar de las mascarillas.
A falta de votos para implementar un mandato de uso obligatorio de mascarillas, concejales de la ciudad de Tulsa apoyaron una propuesta para votar una resolución no vinculante. ¿Qué significa esto? Lo que se aprobó es un exhorto, algo que no es obligatorio, un exhorto a las personas a seguir de forma voluntaria las directrices de los CDC. Esta resolución aprobada por unanimidad pide a los habitantes de Tulsa que sigan las pausas del CDC, como el uso de mascarillas en entornos públicos cerrados, no importa si estén o no vacunados. También exhortan, invitan, ruegan a los habitantes de Tulsa que se vayan a vacunar de forma voluntaria a toda persona a partir de los 12 años. Hubo una discusión previa importante sobre este tema. La concejal Cara Joy McKee, una de las 3 concejales que pedía la nueva ordenanza pero obligatoria, que finalmente no fue aprobada, dijo por la mañana que un político republicano de Owasso había estado asusando a la gente de todo el noreste de Oklahoma para que que le llamara a los concejales de Tulsa cuando ni siquiera viven en Tulsa. Se refiere al pastor evangélico Jackson Langmeyer, un republicano que busca ganarle al senador James Lankford su espacio en el Senado. Y es que este pastor Jackson Langmeyer hizo y posteriormente eliminó una publicación en Facebook donde animaba a sus seguidores a luchar contra cualquier mandato de uso obligatorio de la mascarilla en la ciudad de Tulsa, aun y cuando él no vive en Tulsa. Los republicanos siguieron esta publicación. Utilizan retóricas similares a las que usa el expresidente Donald Trump, información de dudosa procedencia que finalmente hizo en aquella ocasión que invadieran el Capitolio. Así que este pastor Jackson Langmeyer difunde constantemente información errónea sobre la pandemia y también de las elecciones de 2020, dice él, sin una sola prueba que fueron un fraude. Por otro lado, siguiendo con el tema de la mascarilla, parecía haber un apoyo de dueños de negocios para uso obligatorio de mascarillas. 10 cervecerías, pequeñas cerveceras de Tulsa, pidieron al consejo que aprobara el uso obligatorio de mascarillas, pero la concejal Connie Dodson dijo que a ella se le acercaron dueños de negocios pidiéndole que no lo hiciera, y no tanto porque los dueños de negocios no quieran hacerlos, sino porque los dueños de negocios tienen temor o tenían temor, si se aprobaba un uso obligatorio de mascarillas, que sus empleados y ellos mismos fueran agredidos por clientes que no quieran usar la mascarilla. Y como ya ha pasado, han agredido a empleados o los insultan o hasta los golpean. Sin embargo, la medida se estableció, la que fue aprobada ayer, de uso voluntario y exhorto nada más, que cualquier negocio que quiera hacerlo puede exigir que sus clientes y empleados usen obligatoriamente la mascarilla. Si esa empresa previamente pide a sus clientes que usen la mascarilla y el cliente no lo quiere usar y se quiere meter por la fuerza, la policía de Tulsa va a respaldar a esos dueños de negocios para hacer cumplir otro mandato, que es la intrusión. No tiene nada que ver con las mascarillas, pero tú puedes decir, no quiero que entre a mi negocio si no usa una mascarilla. Si se quiere meter por la fuerza, le llamo a la policía y le van a poner cargos por violar una ordenanza de meterse sin permiso, digamos. La Lore Mezquita, buenos días mi Tulsa y a todos los del noticiero, qué buena, muchas gracias Lore. Carlos López, buenos días, saludos para todos, ingeniero, ya mejor del noticiero en la noche, dice. Oiga, no le haga caso a Rubén de esas cosas. Saludos, muy buenos días, Dios bendiga su trabajo y que sea próspero. Es nuestra obligación usar las mascarillas para ayudar que se termine de alguna manera esta pandemia. Todos debemos poner de nuestra parte y no esperar que nos obliguen a usarla. Yo estoy completamente de acuerdo. Esperanza Centeno dice, buenos días, lástima porque los niños de las escuelas de jeans se están contagiando. No solo de las escuelas de jeans, desgraciadamente de varias escuelas. Oiga, y ayer hubieron protestas en la sede del gobierno de Tulsa de personas que están en contra del uso obligatorio de mascarillas o del mandato obligatorio de vacunarse, alegando pues libertad de elegir sobre sus cuerpos y este tipo de discursos. Ellos estuvieron afuera de la oficina del City Hall pues protestando en contra de que los concejales aprobaran. Finalmente no se aprobó un uso obligatorio de las mascarillas.
y dentro de donde se llevaba a cabo la reunión de los concejales para discutir el tema de una posible ordenanza, también se cocieron habas, dicen por ahí. Una persona fue expulsada del área donde el Consejo Municipal de Tulsa sesionaba, y es que dentro del edificio de la sede del gobierno de Tulsa es obligatorio usar mascarillas. Esta persona no quiso usarlas, se negó a hacerlo, así que tuvo que ser expulsado por elementos de seguridad. Pues no quieren cumplir las reglas, caray. Si bien es un edificio público, hay reglas que hay que cumplir. Si bien no se aprobó un uso obligatorio de mascarillas, las ciertas oficinas o negocios pueden imponerlo si así lo desean, y es obligación de quien quiere entrar a un espacio privado o público, en este caso que es de la ciudad. Si tiene esa instrucción, hay que cumplirlo, y si no, bueno, pues se aplicarán estas medidas. Por cierto que el gobierno de Tulsa está considerando destinar un dinero federal para pagarle a los empleados un incentivo por vacunarse, solo para los empleados de la ciudad, del gobierno de Tulsa. Ya se estableció un grupo de trabajo, todavía no está aprobado, pero mire, ¿cómo funcionaría? Se pagarían $250 a cada empleado que haya sido completamente vacunado. Los empleados de los departamentos donde el 70% de los trabajadores se vacunen van a recibir 250 más. Es decir, por ejemplo, se me ocurre el departamento de agua y alcantarillas, que el 70% o más de los empleados vacunados recibirían $500 cada persona que sí se vacune. Los incentivos se pagarían con la asignación de casi $88 millones que tiene a su disposición el gobierno de Tulsa como parte del plan de rescate estadounidense que aprobó el presidente Joe Biden y se aprobó en el Congreso. Se han tomado varias medidas para proteger a los trabajadores contra el coronavirus allí en el gobierno de Tulsa, incluido de usar mascarillas dentro del edificio del City Hall, sede del gobierno de Tulsa, y también que les pagan el tiempo que usen para vacunarse. Este incentivo de los $250 que les pagarían a los empleados del gobierno de Tulsa debe ser aprobado por el Consejo Municipal y llegará al Consejo en las próximas semanas para que sea aprobado. Si es así, pues entraría en vigor. Y el número de hospitalizaciones, desgraciadamente por coronavirus, sigue subiendo. Ayer miércoles superó 1,500 por primera vez desde el mes de enero. En el mes de enero, que fue la cosa más difícil en Oklahoma, llegó un poquitito abajo de los 2,000, ahora tenemos 1,500. Ha subido desde el mes de junio, julio y agosto, subió considerablemente. Esto lo confirma el Departamento de Salud de Oklahoma. La culpa pues es de la variante Delta, bueno, y desde luego de la gente que no ha querido vacunarse, pero la culpa en sí es de la variante Delta, que es más contagiosa de este coronavirus. Hubieron 1,578 personas hospitalizadas debido al virus, incluidas 416 en cuidados intensivos. Se reportaron también en el promedio más reciente 2,534 nuevos casos de coronavirus. Tulsa sigue siendo desgraciadamente la región hospitalaria más afectada, con 488 personas internadas, de los cuales 149 estaban en cuidados intensivos. Y ya para cerrar con el tema de COVID, le cuento que un oficial de policía en la localidad de Bernice, Oklahoma, esto es unas 80 millas al este de Tulsa, en el área de Grand Lake, pues falleció por culpa del COVID. El departamento de policía de Bernice, Oklahoma, que está en el condado de Delaware, le digo allá por el área de Grand Lake, está de luto por la pérdida de uno de sus agentes. Se trata del sargento John Trouts, quien se enfermó hace unas 3 semanas, dio positivo y fue hospitalizado en Tahlequah. Estaba en un hospital de Tahlequah, Oklahoma. Perdió la batalla, perdió la vida. Sus compañeros lo recuerdan como un oficial pues que era fiel, digamos, al departamento de policía, un padre amoroso y que deja muchos amigos. Bueno, pues descanse en paz. Otra información, pero que también tiene que ver con una pérdida, la comunidad de Owasso pues está de luto porque se murió el doctor George Del Derby. Él falleció ahogado en un incidente en su bote en el lago Uluga. El doctor fue director médico de anestesia allá en un hospital de Owasso, presidente de la junta del Bailey Medical Center de Owasso. También estuvo en la política, fue congresista en la Cámara de Representantes del 2017 a 2019. ¿Qué le pasó? Bueno, ayer platicábamos, intentó nadar hasta un bote averiado el martes,
algo pasó. Suponemos o se supone las autoridades que estaba cansado o algo le pasó, se hundió, ya no surgió. Él sabía nadar, pero desgraciadamente no llevaba su chaleco salvavidas. Pues están tristes en Owasso, y cómo no, pues era un médico que había atendido muchos de sus pacientes. Están devastados por la noticia de su inesperada muerte. Vamos con otra información. Mire, en Muskogee el fiscal de distrito busca la pena de muerte en contra de un hombre que se llama Jerome Pritchard, quien está acusado de haber asesinado a varias personas. Se le acusa de que disparó y mató a su hermano, una persona adulta, y a 5 niños en febrero pasado. Esto fue un crimen que conmovió a Muskogee y a todo Oklahoma. Otra persona sobrevivió a las heridas de bala. Jerome Pritchard está detenido en la cárcel sin derecho a fianza. Se le ha asignado un defensor público como defensor legal de este hombre, y pues piden la pena máxima, que sería la pena capital, la pena de muerte. Fue muy triste que haya matado a niños inocentes en este pleito, al parecer un pleito con su hermano. Oiga, otra información que también tiene que ver con alguien encarcelado. Este señor que se llama Jimmy McGirt, el hombre cuyo apellido se hizo famoso porque fue parte de un caso importante en la Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte Suprema determinó que la autoridad legal en tierras de las tribus en Oklahoma no puede ser juzgada por autoridades de Oklahoma. Ahora fue sentenciado por un juez federal. McGirt, de 72 años, va a estar sentenciado a cadena perpetua. Recibió una sentencia de cadena perpetua y 5 años de libertad supervisada por 2 cargos de abuso sexual agravado. Hay que recordar que originalmente fue condenado en 1997 por violar y abusar sexualmente de un niño de solo 4 años. Fue sentenciado a 2 sentencias de 500 años. Pero él y su abogado, este señor McGirt, desafió legalmente las condenas, diciendo que debido a que el crimen ocurrió en el territorio de la reserva de la tribu Nación Muskogee Creek, el gobierno o los jueces de Oklahoma no tenían autoridad para procesarlo. Así que llegó hasta la Suprema Corte, donde se dictaminó el 9 de julio del año 2020, hace poquito más de un año, que efectivamente los fiscales de Oklahoma carecían de autoridad para perseguir casos penales contra acusados nativoamericanos en partes del este de Oklahoma, que incluyen la mayor parte de Tulsa. ¿Por qué? Porque siguen siendo reservas nativoamericanas. El Tribunal Superior decidió que la reserva Muskogee Creek nunca se deshizo, así que sigue siendo territorio de reserva nativoamericano. Esto no ha gustado a las autoridades de Oklahoma. De hecho, el nuevo fiscal general de Oklahoma pidió a la Corte Suprema que revocara este fallo, llamado fallo McGirt. Le iba a decir en honor, pero no puede tener honor porque es un delincuente, en referencia a este caso. Desde la tribu Nation Muskogee Creek celebraron el fallo. Dicen que la sentencia federal en contra de Jimmy McGirt a cadena perpetua y sin libertad condicional marca la justicia en una nueva era de soberanía tribal afirmada en esta jurisdicción. Elogiaron la eficiencia de los fiscales federales en el procesamiento de este caso y del juez federal por preservar la justicia para las víctimas de estos atroces crímenes. Contrario a lo que el fiscal de Oklahoma señala, la tribu dice que en este caso pues se ve que es una realidad, que sí se está aplicando justicia. Se demuestra que la implementación de la decisión de la Corte que lleva el nombre de McGirt está funcionando para todos los habitantes de Oklahoma. Y es que el fiscal de Oklahoma había dicho que llevar a cabo, que procesar de manera federal a muchos acusados que tengan que ver como víctimas o victimarios nativoamericanas era un peligro para la seguridad pública. La tribu dice que no es así. Bueno, en otra información, oiga, un oficial de la patrulla de caminos de Oklahoma, un patrullero, resulta que fue chocado por un conductor presuntamente en estado de ebriedad. Esto ocurrió en Oklahoma City. Vaya que ni ellos se salvan, caray, de esta gente que tiene la responsabilidad de combinar el volante con alcohol y alcohol con volante. Fue trasladado a un hospital. Esto ocurrió a principios de este mes, después de que un vehículo que presuntamente cuyo conductor iba ebrio, pues iba a unos 65 millas por hora en un área de construcción. Fue el agente Eric Foster, quien ya se está recuperando.
dieron a conocer parte del video de cómo ocurrió el accidente. Se ve terrible. El accidente ocurrió mientras esta patrulla estaba en la autopista interestatal 40, allá en Oklahoma City, cerca de la salida de Portland Avenue. Su trabajo era estar ahí con las luces encendidas justamente para proteger a un equipo de trabajadores de la construcción del Departamento de Transportes de Oklahoma que estaba reparando la carretera. La patrulla estaba ahí justamente para evitar que alguien golpeara a los empleados. A pesar de todo lo fuerte y aparatoso que fue este accidente y de que él tuvo que irse al hospital, que ya se recupera, dice que le da gracias a Dios porque este conductor ebrio pues se topó con el auto antes de llegar. O sea, si no hubiese estado la patrulla ahí, quién sabe cuántas muertes hubiese causado de trabajadores de la construcción. Finalmente sirvió el objetivo de que estuviera la patrulla bloqueando la vialidad para que no lastimaran a los trabajadores de la construcción. Desde luego, este conductor está enfrentando la justicia por este hecho. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Se quedan en la radio con don Rubén Mendoza. Hoy a las 9, en unos 10 minutitos, comienza el programa de Policías y Bandidos con todos los temas referente a seguridad pública aquí en el área de Tulsa. Como siempre nos van a acompañar representantes del sheriff, de la policía y probablemente de los bomberos. Se quedan en la grata compañía de Rubén Mendoza. Yo lo espero el día de mañana. Muchas gracias. El auto de tus sueños. Solo nosotros tenemos el auto de tus sueños. ¡De tus sueños! ¿Te prometieron el auto de tus sueños? Pero se convirtió en pesadilla. Que no te pase esto. No compres una pesadilla. Mejor ven con los expertos de Azteca Motors a cualquiera de sus 3 sucursales en Tulsa. Si te gustó este contenido, compártelo para que llegue a más personas en la comunidad. ¡Qué buena 104.9 y 100.3! Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza. Está usted bien informado. Siga en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales o quebuenatulsa.com.